pues le desgarra, ¿no? O sea, toda la pelvis, los músculos del abdomen, le desajusta pues toda la cuestión central del cuerpo. O sea, imagina, él decía que el dolor era insoportable, ¿no? Y vas cayendo en el aire. O sea, el punto es cuando nos solemos quejar de cosas, pero cuando vemos este tipo de analogías, pues no se compara, ¿no? Es decir, ese tipo de sucesos. Entonces, la fuerza de un paracaídas pues le destroza la pelvis, le desgarra los músculos del estómago y él estuvo durante meses, ¿sí? En recuperación. O sea, no fue fatal, pero a punto de serlo, ¿sí? Y el autor, mediante todo ese proceso de recuperación, él supo la importancia de tener un equipo, él supo la importancia de estar rodeado de personas que te aprecian, él supo la importancia de tener gente en la cual respaldarte, en la cual apoyarte, ¿sí? De otra manera, si no hubiera sido por estas personas, incluyendo a su esposa, pues él seguramente se hubiera sumergido en la depresión y no estaría, posiblemente ni siquiera estuviera aquí, ¿sí? Fueron meses, meses y meses de estarse recuperando y nadie lo dejó caer. Ese es el punto, ¿sí? Es decir, cuando las cosas vienen mal, pues necesitas un soporte muchas veces y ese soporte te lo van a dar, en el caso de él, pues sus compañeros de equipo, en el caso tuyo, pues puede ser las personas con las cuales tú mantienes ese tipo de contacto. El punto es analizar si las personas con las que tienes ese tipo de relación realmente podrían sostenerte o realmente podrían apoyarte, realmente podrían ser personas con las cuales puedan contribuir en tu vida y sobre todo sentirte respaldado o respaldada en el momento de que una situación difícil ocurra. Eso te lo dejo de tarea. Todo mundo, tarde que temprano, experimenta alguna vez en la vida la necesidad de tener apoyo de alguien, ¿sí? Que crea en nosotros. Porque es muy puntual lo que dice, tú no vas a poder hacerla en la vida tú solo, tú sola, ¿sí? Solemos también pensar que quizá nosotros tenemos el conocimiento suficiente, solemos pensar que no necesitamos de otras personas, solemos dejar que nuestro ego muchas veces hable por nosotros, pero a la hora de la verdad, a la hora de los momentos difíciles de verdad, al momento de no saber, quizá estar en la incertidumbre, quizás sucedan situaciones que no queremos que sucedan, vamos a requerir apoyo y vamos a requerir personas que crean en nosotros, que nos puedan, que puedan fungir como ese soporte que necesitamos para poder levantarnos y entonces seguir avanzando. ¿Ok? Bien, este viene siendo el punto con el que vamos a empezar. El siguiente punto habla sobre la importancia de aprender de los errores y nunca tener miedo de tomar riesgos. Mira, a nadie le gusta escuchar la palabra fracaso. ¿Sí? A nadie le gusta fallar, a nadie le gusta fracasar, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque esa palabra está cargada de negatividad. Y esta palabra, pues, es algo que la mayoría de la gente quiere evitar, ¿cierto? Pero menciona que con la perspectiva correcta, el fracaso puede ser usado como una ventaja, ¿sí? Algunas veces el fracaso es inevitable. Y a pesar que puede causar dolor y sufrimiento, eso no significa que deberíamos permitir que nos supere, que nos rebase. ¿Sí? En lugar de eso podemos usarlo para hacernos más fuertes y más determinados. Él menciona que durante el entrenamiento de demolición que llevaban bajo el agua los equipos SEAL, dice que una parte de este entrenamiento pues consistía en un periodo de nado, o sea, en un tramo de nadar muy largo, ¿sí? De tal manera que siempre entraban en competencia con otros equipos. Él tenía un compañero y empezaban a hacer su rutina, su proceso de nado. Y entonces siempre llegaban al final, ¿sí? Siempre estaban llegando al final. Y eso, pues les ganaba la burla de las personas con las que ahí se encontraban, ¿no? En el entrenamiento, pues como eran los últimos, pues siempre los humillaban, aparentemente me refiero, pero siempre sufrían ese tipo de desprestigio, siempre los hacían sentir mal y demás, pero eso no era lo peor. Lo peor es que si tú llegabas al final, entonces eras sujeto a otro ritual. No nada más la galleta azucarada, eso nada más era por tener tu cama. Aquí, si tú llegas al final, estaba sujeto a otro ritual que le llamaban el circo. ¿Ok? Entonces,
el circo era algo que todo mundo dentro de los SEAL, dentro de este equipo, ¿no? Dentro de esta sección de la Armada de los Estados Unidos, pues es algo legendario, porque el circo es una prueba de resistencia extrema que hacía que muchos cadetes tiraran la toalla y renunciaran al entrenamiento. O sea, no nada más llegabas al final por hacer en un ejercicio que quizá te costaba mucho trabajo, sino que además te ponían en condiciones extenuantes a entrenar mucho más que los demás. No te dejaban descansar, casi no te dejaban dormir y tenías que hacer mucho más desgaste físico que lo que habitualmente se tenía que hacer. Y parece irónico porque tú puedes pensar, oye, si no puedo con esto, ahora me estás poniendo a hacer más, pues ¿qué va a pasar? Por eso es que mucha gente claudicaba, mucha gente no podía. Los SEAL, nada más para que te des una idea, los SEAL de los Estados Unidos, pues es este equipo de la Armada que se dedica a las operaciones más riesgosas, más duras, operaciones de guerra, en situaciones más extremas, y por eso las personas que entran ahí pues tienen que ser los más duros. Así de simple es. Entonces, eran sometidos a entrenamientos extenuantes. Entonces, el autor, el comandante McRaven, pues se encontraba en esa situación y lo ponían en tren, o sea, era sujeto al ritual del circo, y entonces, además de quedar mal, además de ser humillado, además de llegar al último, además de que no podía con el entrenamiento normal, también lo ponían a entrenar de más, ¿sí? En este entrenamiento extenuante. Entonces, el circo, sí, fue una prueba extenuante para el autor, pero funcionó. Aquí viene la parte curiosa, es la parte que muchas veces no logramos captar en primera instancia y lo vemos como, no, pues pobre persona, no, ¿cómo es posible? Eso es un abuso, eso no se puede. Sin embargo, si lo ves de la manera correcta, como él menciona, ¿no? Aprender de los errores y sobre todo aceptar el fracaso, pero tomar el fracaso como algo que nos dé fuerza, puede funcionar. Y él dice, funcionó. ¿Por qué? Porque al momento de seguir entrenando más, ¿sí? Empezó a mejorar sus resultados y el de su compañero, aunque no se daban cuenta directamente, ¿sí? Cuando llegó la prueba final que tenían que hacer en este entrenamiento, se dieron cuenta, ellos empezaron a hacer el reto, ¿no? Pero la prueba era mucho más complicada de lo que habían pensado. Y entonces, dentro de este proceso, ellos no sabían qué ocurría, empezaron a hacer la prueba de nado, empezaron a nadar, empezaron a ver que sus compañeros se iban desapareciendo, ellos siguieron enfocados en hacer lo que tenían que hacer, no supieron qué estaba pasando. Y de pronto ellos llegan y empiezan las personas del entrenamiento, es decir, los supervisores y la gente que estaba ahí, pues los empiezan a decir, han humillado otra vez a su gente, han humillado a sus compañeros, los han hecho ver mal. Ellos ya no sabían qué estaba pasando, estaban sumamente exhaustos y estaban pensando que seguía más otra vez el circo. Pero al final no pasó nada de eso, porque ellos fueron los primeros en llegar. Después de hacer una serie de entrenamientos exhaustivos, de no saber qué pasaba y sobre todo de estar entrenando más que los demás, de pronto ellos lograron superar sus propios récords y sobre todo el de los compañeros. Y entonces fue cuando él ve que a veces algo que parece que es malo, realmente es bueno si lo podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Sus fracasos previos los hicieron más fuertes que cualquier otro cadete en el campo de entrenamiento. Y es algo que, si tenemos un fracaso, hay que usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona, nos tienen que dar la fuerza para poder usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona y genera consecuencias, entonces tenemos que hacer que esas consecuencias, funcionen a nuestro favor, ¿sí? Ahora, parte de aprender del fracaso es la voluntad de tomar riesgos, debido, ¿sí?, a que para ganar en grande debes de tomar riesgos grandes. Y eso es algo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mira, mientras que es verdad, estar en el confort pues tiene sus placeres, tiene sus comodidades, ¿sí? Hay cierta necesidad de tomar riesgos también. No puedes pasar todo el tiempo detrás de la seguridad del confort porque te vas a quedar estancada, no vas a avanzar. También hay necesidad de tomar riesgos. Y si dejas que tus ansiedades y tus miedos tomen control sobre tus decisiones, pues la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Es algo que ya sabes, es algo que ya hemos platicado, ya hemos conversado otras veces.
Ya lo sabes. Que tomes acción o no depende de ti. No te puedo obligar a que hagas cosas diferentes, pero es algo que ya sabes y es momento en que actúes respecto a lo que ya sabes que funciona. Menciona que en el 2004, ¿sí? El comandante McRaven, el autor, se enfrentó a una situación difícil. Se encontraba en Irak y él tuvo que liderar un rescate de rehenes, que estos rehenes pronto iban a ser trasladados de ubicación y seguramente pues iban a ser ejecutados. Entonces, como tenía que actuar rápido, pues su mejor oportunidad para liberar a los rehenes requirió de una arriesgada operación durante el día en un momento muy vulnerable. O sea, ellos operaban mejor en la noche, el factor sorpresa y otro tipo de situaciones, pero aquí pues eso no procedía. No podían esperar, no podían demorar. La situación, por supuesto que no era la ideal. Y lo iban a hacer durante el día sin un espacio suficiente para que el equipo de rescate pudiera maniobrar. Era muy arriesgado. Sí, las posibilidades de éxito eran muy pocas. Pero McRaven dio la orden de ejecutar la misión. Tuvo que apartar sus miedos en relación a fallar y morir. Al final, pues las cosas salieron de una manera favorable, ¿sí? Y los rehenes sí fueron rescatados. Pero el punto es que si él se hubiera esperado al momento idóneo, seguramente los rehenes no hubieran sido salvados. Son situaciones de vida o muerte. Creo que quienes estamos escuchando este tipo de situaciones, pues está lejos de a lo mejor la situación habitual en la que vivimos. Pero pensamos que la situación en la que nos encontramos inmersos pues es el fin del mundo muchas veces. Sin embargo, si lo analizas con ese tipo de analogías, es la parte importante de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ves otro tipo de historias mucho más grandes, mucho más difíciles, más riesgosas de lo que puede ser nuestra situación actual y cómo podemos tomar perspectivas nuevas sobre ese asunto. ¿Sí? Si no arriesgas, muchas veces el aprendizaje de este consejo que nos da es precisamente cómo a veces esperamos el momento idóneo para actuar y sorpresa, nunca está el momento idóneo y dos, nunca actuamos en correspondencia. Entonces, en lugar de estar siempre esperando que las cosas se den y que se ajusten y tener esa mentalidad de, es como las cosas no se dan, no lo hago, mejor cambia y toma la iniciativa de cómo este aprendizaje del autor nos dice que muchas veces para poder ganar, el riesgo tiene que ser grande, pero tenemos que actuar en correspondencia. El siguiente punto habla sobre la importancia de tener el coraje en relación a seguir nuestras metas y también cuando la vida se pone difícil, lo mejor que se puede hacer, o dicho de otra manera, cuando la vida se pone difícil, tenemos que ser lo mejor que podamos ser. Mira, la vida, por lo regular, puede lanzarte una gran cantidad de retos a lo largo de tu camino. Lidiar con personas complicadas, negocios fallidos, ¿sí? Son situaciones que te pueden ocurrir, o incluso si tú eres un SEAL de la Armada de los Estados Unidos, quizá tendrás que enfrentarte a un reto como un agua infestada de tiburones, donde puede ser el final, o puede estar en medio más bien entre tu persona y la meta que quieres alcanzar, para que lo analices en relación a tu contexto, ¿sí? Solemos pensar que quizá tenemos un reto y creemos que ese reto es lo máximo, o ese reto es muy difícil, o ese reto simplemente nos bloquea y no nos deja avanzar. El reto que tenía en este caso, lo que vamos a ver en este punto, ¿sí? El autor, es que tenía que llegar a un lugar, pero para poder llegar a ese tramo, el agua estaba infestada de tiburones. Vamos a ver de qué se refiere esto, ¿no? Puedes esperar, ¿sí? Aquí hay situaciones que puedes hacer, ¿no? Uno, puedes esperar a que las cosas se acomoden por sí solas, pero por lo general eso es un error y rara vez pasa, ¿sí? Todo mundo tiene miedos, eso es normal, todos tenemos miedos, pero no puedes permitir que este miedo te aparte de tu camino. Ten el coraje y la determinación para alcanzar tus metas, es lo que nos dice. Mira, hay una incontable cantidad de temores que superar. Si lo llevamos a la analogía que el autor nos dice, normalmente dentro de la Armada, dentro del entrenamiento SEAL, pues hay muchos miedos, ¿sí? O sea, es un lugar donde estos temores se van a empezar a manifestar, porque te van a exponer a que esas cosas sucedan, ¿sí? Y uno de ellos era lo que le sucedió al autor. Él dice que una noche, él y su compañero
de nado. Tuvieron que nadar 4 millas, pero era en la oscuridad, no estaban viendo qué pasaba. De por sí,